y comparto pantalla. Buen día, profesor. Buenos días. Una pregunta, su merced, esto, ¿ya subió las notas de clase y las clases grabadas? Mire, espero hacer eso hoy. Siempre digo, bueno, siempre digo lo mismo. Pero hoy sí, tengo que ponerme al día ya. Bueno, entonces hoy en la tarde, voy a iniciar la tarde con eso. Ecuaciones diferenciales Cauchy-Euler. Entonces, son ecuaciones de coeficientes variables, pero como siempre son casos particulares, ¿no? Entonces, aquí la idea es que cada coeficiente, el kdécimo coeficiente, a sub k de x, la estructura es una constante, llamémosla a sub k, multiplicada por una variable, por un término que depende de x, que es simplemente la kdécima potencia de x. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, teniendo en cuenta la estructura de los coeficientes variables, una ecuación de Cauchy-Euler de orden n sería de la forma a sub n, x a la n, n décima derivada de y, más una constante a sub n menos 1, potencia n menos 1x, que acompaña a la derivada n menos 1 de y, más así sucesivamente. Una constante a sub 1, x a la 1, primera derivada de y, más una constante a sub 0, x a la 0, es decir, sin x y sin derivada de y, igual a g de x. Entonces, esa es la forma de una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Entonces, a modo de ejemplo, podríamos tener una ecuación como, por decir, 2x al cubo, y si está al cubo, pues tiene que acompañar a la tercera derivada, menos 3x al cuadrado, si está al cuadrado, pues tiene que acompañar a la segunda derivada, más 2x, como es x a la 1, acompaña a la primera derivada, más 5 sin x, sin derivada, igual a, no sé, e a la x. Entonces, esta sería una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. ¿Sí? Hay algunas que no son de Cauchy-Euler, pero son transformables a Cauchy-Euler. Entonces, por ejemplo, podríamos tener x cuarta derivada de y menos y3' igual a x al cuadrado, por decir. Entonces, esa ecuación que acabo de escribir, esta sí no es de Cauchy-Euler, pero es transformable. Entonces, no, porque la cuarta derivada de y debería estar acompañada de la cuarta potencia de x. Y la tercera derivada de y debería estar acompañada de la tercera potencia de x. Y eso no ocurre. Pero este ejercicio tiene solución. Entonces, aquí simplemente multiplicamos por x al cubo y solucionado el problema. Entonces, multiplicando por x al cubo, la ecuación nos quedaría x a la 4, ya acompañando a la cuarta derivada de y, menos x al cubo, acompañando a la tercera derivada, igual a x a la 5. Entonces, esta sí tiene la estructura de Cauchy-Euler. ¿Sí? Claro que si la idea sería resolver el ejercicio, pues yo no me iría por este lado de Cauchy-Euler para este ejemplo, porque esta ecuación es, es una ecuación que se puede hacer reducción de orden, ¿no?
Usted toma U como la tercera derivada de Y y la pasa a una ecuación de primer orden. Y luego, al devolverse, le queda una ecuación de orden 3, pero de variables separables. Entonces, por ahí sería más fácil, en vez de trabajarla por Cauchy-Euler. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones de Cauchy-Euler? Bueno, vamos a mirar cómo se resuelve este tipo de ecuaciones. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es encontrar la solución general de la homogénea asociada. Allá el Y sub C. Para hallar el Y sub C existen dos formas. Una forma es trabajar con una sustitución. Aplicamos la sustitución X igual a E a la T. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiar la variable independiente. ¿Sí? Con esta sustitución, la ecuación homogénea se transforma a una ecuación de coeficientes constantes. ¿Sí? Y ya de coeficientes constantes, pues trabajamos con la ecuación auxiliar de coeficientes constantes. Bueno, con esa no vamos a empezar. Vamos a empezar con la segunda. La segunda forma es trabajar con la ecuación auxiliar de Cauchy-Euler. Entonces, aquí en las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler existe la ecuación, el concepto de ecuación auxiliar, que nos va a dar un polinomio y dependiendo de las raíces del polinomio, pues vamos a escribir la solución. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, eso es para la parte del Y sub C, ¿no? Y lo segundo que uno haría, ya teniendo el Y sub C, lo segundo es hallar el Y sub P. ¿Cómo se halla el Y sub P? Pues para Y sub P se aplica variación de parámetros. Entonces, esa es la idea. Vamos a mirar hoy vamos a mirar cómo hacerla por precaución auxiliar. Y para ver la ecuación auxiliar toca hacer lo mismo que hicimos cuando vimos coeficientes constantes. Toca primero mirar el tipo, cómo son las soluciones, ¿sí? La forma de la solución particular. Entonces, eso sería la primera parte. Que eso se alcanza trabajando el caso de primer orden. ¿Sí? Lo otro es generalizar los tipos de solución, o bueno, mirar los diferentes tipos de solución. Y aparte de eso, nace la ecuación auxiliar. Eso se logra trabajando con segundo orden. Y por último, generalizar los tipos de soluciones. Y eso se logra trabajando ya en orden superior, en orden N. Entonces, ese proceso lo hicimos cuando trabajamos coeficientes constantes. Entonces, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo.
Entonces vamos a ir a la primera parte. Entonces, primera parte, forma de la solución particular. Entonces vamos a traer una ecuación diferencial de Cauchy-Euler de primer orden. Ecuación diferencial de Cauchy-Euler de primer orden. Entonces empieza con la primera derivada que viene con un a sub 1, constante a sub 1, x a la 1, o sea, x, primera derivada y, más a sub 0, x a la 0, es decir, sin x, sin derivada y, igual a 0. Listo. Entonces tenemos ecuación diferencial de primer orden. Bueno, para primer orden nosotros ya vimos, y es lineal, entonces podemos aplicar la fórmula de las de primer orden. Entonces primero dividimos por el coeficiente principal. ¿Sí? Al dividir por el coeficiente principal, tocaría colocar la condición de que x fuese diferente de 0, ¿no? Por lo tanto, estaríamos trabajando en un intervalo que no contiene al 0. Entonces aquí uno supone que x es positivo. ¿Sí? Entonces esto se puede hacer suponiendo que x es diferente de 0, bueno, que x es mayor a 0. ¿Sí? Como x es mayor a 0, entonces estaríamos diciendo que el coeficiente principal nunca va a ser 0. Por lo tanto, lo que vamos a tener aquí es la solución general. Bueno, ya teniendo esta forma, lo que hacemos es identificar quién es P y quién es F. Y aplicamos la fórmula de las lineales de primer orden. Entonces, la solución es de la forma y igual a e a la menos integral de P por la integral grande. E a la integral de P por F más constante de integración. ¿Sí? En este caso, como F vale 0, entonces la integral grande, bueno, no es que se anule, nos quedaría la integral de la constante 0 y la integral de una constante de 0 es la función constante, que podríamos llamarla C, que junto con la C que tenemos acá, pues en suma nos daría C. Entonces en realidad nos queda como resultado C por E a la menos integral de P. Este sería P. Y la integral de P es a su 0 sobre a su 1 es una constante, entonces toca integrar 1 sobre X. La integral es logaritmo natural de X. Entonces esto se transforma en Y igual a C E a la menos a su 0 sobre a su 1 logaritmo natural de X. Ahora, la constante menos a su 0 sobre a su 1, por simplicidad, la vamos a llamar simplemente M. Y en este caso, nos queda que la solución es de la forma y igual a C e a la m logaritmo natural de X. Ahora, el m lo podemos subir aquí a exponente para que se cancele la exponencial con el logaritmo. Entonces nos queda C X a la m. Entonces ahí tenemos la solución general. Y por ser una ecuación diferencial lineal, sabemos que las soluciones generales se generan a partir de soluciones particulares. En especial, esta solución esta solución general se genera de la solución particular x a la m. Entonces ya tenemos la forma de las soluciones. Vamos a buscar soluciones de la forma x a la m. Si eso pasa en primer orden, entonces uno se haría la pregunta natural, ¿será que en orden superior hay soluciones de la forma x a la m? ¿Sí? De una vez me adelanto y coloco la respuesta de la pregunta. Entonces la respuesta es que sí. Es donde van a ser la ecuación auxiliar y los tipos de soluciones. Bueno, entonces pasaríamos a las ecuaciones de segundo orden. Sería la segunda parte. Entonces, para una ecuación de segundo orden de Cauchy-Euler nos quedaría a su 2, x al cuadrado, segunda derivada de y. A su 1, x a la 1, es decir, x, primera derivada de y.
a sub 0, x a la 0, es decir, sin x, sin derivada de y, igual a 0. ¿Sí? Y vamos a suponer que ya tenemos una solución de la forma x a la m. Entonces vamos a mirar qué pasaría si hay soluciones de la forma x a la m. Bueno, necesitamos entonces reemplazar en la ecuación. Y para reemplazar en la ecuación necesitamos sus derivadas. Entonces, primera derivada de este señor es m x a la m menos 1. Y necesitamos la segunda derivada. Segunda derivada, volvemos a bajar el exponente. Y eso lo vamos a reemplazar en la ecuación. Antes de reemplazar en la ecuación, la idea es que luego la vamos a generalizar para orden n. Y si queremos generalizarla para orden n, pues tocaría dividir n veces. Entonces, aquí aparte voy a escribir, por ejemplo, la tercera derivada. ¿Cómo diría la tercera derivada? Volvemos a bajar el exponente. M que multiplica a m menos 1, que multiplica a m menos 2, x a la m menos 3. Entonces, cada vez que derivamos, baja un exponente, ¿no? Y se le resta una unidad al nuevo exponente. Bueno, esto uno lo podría hacer muchas veces y entonces al final, digamos, la késima derivada nos va a quedar de la forma. Bueno, vamos a mirar las formas. Tercera derivada, 3 factores, empezando desde m y simplemente restándole una unidad. M, m menos 1, m menos 2. Y aquí también aparece el 3 de tercera derivada. Segunda derivada, 2 factores, iniciando con m. M por m menos 1. Y aquí aparece el 2 de segunda derivada. Primera derivada, un factor, y aquí aparece el 1 de primera derivada. Entonces, la késima derivada sería m factores, k factores, empezando desde m. M por m menos 1, por m menos 2, yo creo que mejor la escribo abajo. Entonces, para la késima derivada, k factores, m por m menos 1, por m menos 2, y así sucesivamente, hasta completar k factores. Y esta señal acompaña a x a la m menos k. ¿Sí? Los k factores, por simplicidad, lo voy a escribir como f de factor sub k. Entonces tenemos la fórmula generalizada para las derivadas. Bueno, eso lo vamos a utilizar más adelante. Entonces lo dejo aquí encerrado. Por el momento, estamos en las de segundo orden. Entonces necesitamos reemplazar esas derivadas en las de segundo orden. Simplemente voy a escribir reemplazando. Entonces, reemplazando, nos quedaría lo siguiente. Bueno, voy a traer la ecuación para poder reemplazar. Reemplazando nos quedaría entonces a sub 2, x al cuadrado, segunda derivada. Y la segunda derivada son dos factores que serían m por m menos 1 por x a la m menos 2. Listo. Más a sub 1, x, primera derivada, un factor, que sería m, nos quedaría x a la m menos 1. Más a sub 0, multiplicado por y, que sería x a la m, igual a 0. Bueno, de aquí se pueden hacer algunas operaciones. Este x al cuadrado se va con el x a la menos 2 que está aquí. Y este x se va con el x a la menos 1. En total, pues aquí nos quedó x a la m, aquí nos quedó x a la m y aquí tenemos x a la m. Entonces podemos sacar como factor común x a la m. Es x a la m que multiplica a sub 2 por los dos factores m por m menos 1.
más a sub 1, que multiplica a un factor, más a sub 0, que no multiplica a nadie, igual a 0. Ahora, ese producto puede dar 0 si este señor es 0 y este puede ser 0, ¿no? Cuando x valga 0. Entonces aquí vamos a decir que x es diferente de 0. Y si x es diferente de 0, tocaría encontrar soluciones en un intervalo que no contenga el 0. Entonces para eso lo que vamos a hacer es suponer que x es positivo. ¿Sí? Eso lo estamos agregando nosotros, una suposición. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar soluciones para valores de x positivos. Claro que cuando uno termina el ejercicio, usted podría verificar a ver qué pasa con los negativos. O sea, de pronto puede ser que la solución le sirva para todos los reales. Entonces, para tenerlo en cuenta. Bueno, lo que nos queda aquí, el otro factor que nos queda es lo que es la ecuación auxiliar. ¿Sí? Entonces, tocaría hacer operaciones, hacer este producto, ordenarlo muy bien y nos va a quedar un polinomio de grado 2. Y lo que vamos a hacer ahora es analizar los tipos de raíces que puede tener ese polinomio de grado 2. Entonces vamos a mirar tipos de raíces y con eso vamos a tener tipos de soluciones. Entonces, casos. Primero, puede ser que la ecuación auxiliar posee dos raíces reales distintas. Entonces, la ecuación auxiliar sería la ecuación auxiliar de Cauchy-Euler. Posee dos raíces reales distintas. Llamémoslas m sub 1 y m sub 2. Y en este caso, pues lo que vamos a tener son dos soluciones particulares linealmente independientes. La primera solución podría ser con el m sub 1. Entonces sería x a la m sub 1. Y la segunda solución particular es x a la m sub 2. Como es una ecuación de orden 2, pues solo necesitamos dos soluciones particulares. Ya las tenemos. Por lo tanto, la solución general a nuestra ecuación va a ser igual a la combinación de ambas. Y listo. Entonces, se termina el ejercicio sin necesidad de hacer ni una sola integral ni una sola derivada. Simplemente resolver una ecuación de grado 2. Hallarle las raíces a un polinomio de grado 2. Eso sería todo. Bueno, ¿qué más podría pasar? Pues, puede pasar que la ecuación auxiliar posee una pareja de raíces complejas. Denotemos la alfa más o menos beta i. Entonces vamos a considerar el beta positivo. Y con eso lo que vamos a tener son dos soluciones particulares linealmente independientes. ¿Sí? La primera solución sería x a la alfa más beta i. Y la segunda solución particular es x a la alfa menos beta i. ¿Sí? El problema es que no, nosotros estamos trabajando es con un cálculo real, por lo tanto esas soluciones complejas no nos sirven. ¿Qué hay que hacer? Hay que obtener solo, hay que tomar solo aquellas que nos den reales. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Bueno, sencillo. Voy a escribir primero la solución general. Entonces, la solución sería la combinación de ambas, ¿no? Entonces, sería C sub 1, x a la alfa más beta i, más C sub 2, x a la alfa menos beta i. Bueno,
Y vamos a combinar las dos soluciones. En ambas podríamos sacar factor común, el x a la alfa. Entonces nos va quedando que y es igual a x a la alfa, que multiplica a c sub 1 x a la beta sub i, a la beta i que diga, más c sub 2 x a la menos beta i. ¿Sí? Y vamos a trabajar esa expresión compleja x a la beta i. Entonces, para eso vamos a utilizar algunas fórmulas de los números complejos. Nosotros anteriormente, cuando trabajamos coeficientes constantes, utilizamos la siguiente fórmula. E a la teta i es igual a coseno de teta más i seno de teta. Bueno, pero eso era cuando la base de la exponencial era e. Ahora aquí la base que tenemos es x. Entonces, aquí es igual x a la beta i. Bueno, en complejos, uno puede definir lo que es el logaritmo natural, las funciones exponenciales, todo muy bonito. Todo se puede definir y cumple las mismas propiedades de los reales y un poco más. Además, en complejos usted le puede sacar logaritmo a números negativos. Entonces aquí voy a tomar esa expresión y la voy a llamar z. Z es igual a x a la beta i. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es aplicarle logaritmo natural a ambos lados. Nos quedaría logaritmo natural de z es igual a logaritmo natural de x a la beta i. ¿Sí? Y por propiedades del logaritmo, el exponente beta i se baja. Y ahora lo que hago es aplicar exponencial nuevamente a ambos lados. Aquí y acá. Bueno. E con logaritmo, aquí los voy a cancelar para llegar a z, que es donde iniciamos. Z es igual a x beta i. Entonces aquí nos va quedando que z, que es igual a x beta i, es igual. Y aquí, pues, no voy a hacer mayor cosa, sino aplicar esta fórmula. ¿Sí? Aquí el ángulo sería teta, el que acompaña a la i. Aquí el que acompaña a la i es beta por logaritmo natural de x. Entonces, aplicando la primera fórmula, entonces nos quedaría, esto sería igual a coseno de beta logaritmo natural de x más i seno de beta logaritmo natural de x. Entonces ya tenemos la fórmula de x a la beta i. Entonces vamos a reemplazar esta fórmula aquí con beta y con menos beta. Entonces reemplazando nos quedaría que y es igual a x a la alfa que multiplica a c sub 1 por x a la beta i, que en este caso sería coseno de beta logaritmo natural de x más i seno de beta logaritmo natural de x. Eso es con c sub 1. Y ahora c sub 2 si hacemos lo mismo pero con menos beta. Y tenemos en cuenta que coseno y seno, bueno, que coseno primero que todo es una función par. Entonces coseno de menos beta logaritmo natural de x es simplemente coseno de beta logaritmo natural de x. Le podemos quitar el menos. Y hay que tener en cuenta que seno es una función impar. Entonces el menos puede salir. Nos queda menos i seno de beta logaritmo natural de x. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es factorizar por un lado coseno. Sacarlo como factor común. En la primera parte coseno aparece c sub 1 veces y en la segunda parte c sub 2 veces. Entonces factorizando el coseno nos quedaría lo siguiente. Y es igual a x a la alfa que multiplica a c sub 1 más c sub 2 coseno de beta logaritmo natural de x. Y hacemos lo mismo con seno.
Sacamos factor común seno. Aquí aparece I por C sub 1. Y aquí aparece menos I por C sub 2. Entonces esto se puede escribir como C sub 1 menos C sub 2, ambos con I, que multiplica al seno de beta del logaritmo natural de X. ¿Sí? Y ahora sí, ya terminamos acá. Entonces vamos a tomar aquellas soluciones donde C sub 1 más C sub 2 nos dé real y donde C sub 1 menos C sub 2 multiplicado por I también nos dé real. Entonces la primera combinación la voy a llamar simplemente C sub 1 y la segunda C sub 2. Y entonces nos queda que la solución se puede escribir de la forma X a la alfa, que multiplica a C sub 1 coseno de beta logaritmo natural de X más C sub 2 seno de beta logaritmo natural de X. Listo. Ahí ya ahora tenemos la solución con reales. Si uno le da por distribuir, pues ahí se podría mirar cuáles son las soluciones particulares, ¿no? Entonces, una solución particular es X a la alfa coseno de beta logaritmo natural de X. Y la otra solución particular sería X a la alfa seno. Es lo mismo, pero con seno. Ahí están las dos soluciones. Y arriba está la combinación de ambas, que sería la solución general. Entonces, si usted una vez identificado quién es alfa y quién es beta, pues simplemente reemplazan la fórmula y ya. Terminó el ejercicio. Entonces, ya tenemos la fórmula para raíces complejas. Y lo último que podría pasar, lo tercero, es que la ecuación auxiliar posee una raíz real que se repite. Entonces, en este caso, solo encontramos una raíz. Entonces, solo vamos a tener una solución particular. Y la solución sería X a la M. ¿Sí? Solo tenemos una. Pero lo bueno es que estamos trabajando una ecuación lineal homogénea de segundo orden y ya nos están dando una solución particular. Entonces aquí lo que usted puede hacer es aplicar reducción de orden. ¿Sí? Recuerde que en reducción de orden, la segunda solución es igual a y sub 1 por la integral de e a la menos integral de p sobre y sub 1 al cuadrado de x. ¿Sí? No voy a hacer las operaciones acá. Pero si uno hace esas operaciones, le queda que esa integral grande es simplemente logaritmo natural de x. Y en ese caso vamos a tener que y sub 2 es igual a y sub 1, que es x a la m, por logaritmo natural de x. Entonces, en resumen, ¿cómo se obtiene la segunda solución? Pues tome la primera y multiplíquela por logaritmo natural de x. Cuando estábamos trabajando coeficientes constantes, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos por x. Ahora se multiplica por logaritmo natural de x. ¿Sí? Y ahí están los tres tipos de soluciones. Entonces, ya teniendo las dos soluciones particulares en este caso, vamos a escribir la solución general, que sería la combinación de ambas. Entonces, C sub 1 x a la m más C sub 2 x a la m. Bueno, aquí podemos sacar factor común x a la m. A dejar así sueltas. Y estaría ya los tres casos. Bueno, antes de generalizar, podríamos hacer un ejemplo aquí. Vamos a hacer un ejemplo donde obviamente de raíces reales, raíces complejas y una real que se repite. Bueno, entonces, por ejemplo, nos podrían pedir resolver x al cuadrado y 2'
menos 2x y' menos 4y igual a 0. Voy a escribir las tres de una vez. Cuatro x al cuadrado y2' más 17y igual a 0. Y tercero, 4x al cuadrado más y2' más 8x y' más y igual a 0. Bueno, entonces ahí están los tres ejemplos sencillitos. Vamos a empezar con el primero. Entonces, primero, vuelvo a escribir x al cuadrado y2' menos 2x y' menos 4y igual a 0. Y aquí entonces es efectivamente ecuación diferencial de Cauchy-Euler. ¿Sí? X al cuadrado, y2', x a la 1, y', sin x, sin derivada de y. Y pasamos a la ecuación auxiliar. Entonces uno se fija primero en las constantes, ¿no? 1, menos 2 y menos 4. 1, menos 2 y menos 4. La primera acompaña a la segunda derivada, por lo tanto necesita dos factores, m por m menos 1. La segunda acompaña a la primera derivada, por lo tanto necesita un factor m. Y la última no acompaña ninguna derivada, por lo tanto no necesita factores. Ahí está la ecuación auxiliar. Entonces aquí simplemente pues toca distribuir, agrupar, poner bonito el polinomio. Entonces aquí nos quedaría m al cuadrado menos m y menos 2m menos 3m menos 4 igual a 0. Listo. Me imagino que aquí esto se deja factorizar. Los números que multiplicados de menos 4 y sumados de menos 3, esto sería menos 4 y más 1. Sí. Y aquí tenemos que la raíz es m igual a 4 y por acá sale que la raíz es m igual a menos 1. Entonces tenemos dos raíces reales diferentes. Por lo tanto, vamos a tener dos soluciones particulares linealmente independientes. La primera, x a la 4, y la segunda, x a la menos 1. Por lo tanto, la solución es la combinación de ambas. Y acabamos el ejercicio. Sencillo. Ahora las otras dos. Bueno, van haciendo las otras dos. Muchachos, ya que me acuerdo, recuerden que vamos a hacer clase esta semana. ¿Cuándo la vamos a hacer? Viernes al mediodía y entramos por Teams. ¿Sí? Entonces yo coloco ahora en la tarde la clase para que la tengan presente. Viernes al mediodía. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir, por favor? Ya vamos a recuperar la clase el lunes, el viernes al mediodía. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, hasta luego. Bueno, muchachos, hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe.